Existe una expresión en mi país, zapatillas de clavo, y esto hace referencia justamente a las personas que están en la puerta a la hora de salida en su oficina, preparados para irse inmediatamente una vez que dé la hora. Y esto aludiendo justamente al calzado que se usa en el atletismo. No sé cómo lo dirán en tu país, pero ¿con cuál te identificas más? ¿Con este tipo de personas que se va inmediatamente o con el contrario? Estas personas que se mantienen en la oficina hasta altas horas de la noche trabajando en exceso. ¿Cuántas veces te has quedado trabajando más de la cuenta con una alta carga laboral y sin poder parar? ¿Qué beneficios te trae eso? ¿A qué costo? ¿Con esto vas a alcanzar mejores resultados en tu trabajo, en tu oficio, en tu profesión? ¿Vas a alcanzar mejores cargos también? Estuve pensando mucho en cómo abordar esta discusión en este video y llegué a la conclusión que lo mejor será darte 5 cualidades o aptitudes que son muchísimo más relevantes que simplemente trabajar de más, incluso llegando a quemarte, para mejorar tu desempeño en tu trabajo, pero también para quizá puedas optar a mejores trabajos en el futuro. Ser un trabajólico o un workaholic, por su sigla en inglés, hace referencia justamente a esta necesidad incontrolable de tener que trabajar muchísimo de manera incesante, de siempre tener que estar produciendo más o trabajar de más. Y esto es algo mucho más profundo, aquí lo estoy simplificando al máximo, porque conlleva algo mucho más difícil, que es no poder descansar, no poder parar, y esto nos puede afectar en nuestra vida personal. En el pasado quizá las empresas consideraban que esto era un signo de dedicación, de productividad, que las personas que estaban hasta altas horas de la noche en la oficina eran personas indispensables, que hacían su trabajo muy bien, pero con el paso del tiempo esto obviamente ha ido evolucionando y las empresas no solamente buscan personas que trabajen muchísimo, sino perfiles mucho más completos, y justamente eso es lo que quiero conversar y comentar hoy día. Pero creo que sí quedan sombras de ese pensamiento tanto en la sociedad como en algunas empresas. En los cargos de jefatura que he tenido durante mi vida laboral me ha tocado entrevistar a varias personas y con el paso del tiempo he ido puliendo las cualidades que busco en un profesional, pero también me he permeado con lo que buscan las empresas donde he trabajado en una persona para contratarla, pero también para trabajar con ellas. Así que te pueden ayudar a tener una guía de lo que ellas están buscando. Pero la idea del video es que te quedes con que no solamente ser un trabajólico te va a llevar más lejos en tu vida laboral, de hecho puede ser contraproducente, sino que existen otras cualidades que pueden ayudarte a mostrar mucho más de lo que eres capaz. Y justamente la última de estas aptitudes para mí es la más relevante de todas y estoy seguro que nadie te la ha mencionado antes, así que te invito a quedarte hasta el final para que puedas escucharla. La primera aptitud que quiero compartir hoy día es el compromiso. El compromiso de ir más allá de las metas que te impusieron. Esto es crucial porque todos queremos trabajar con gente que vaya más allá, que nos impulse a ir más allá y que alcancemos en conjunto las metas que nos propusimos. No se contradice, ¿no?, de tener que estar más tiempo trabajando o haciendo horas extra, sino pensar distinto, pensar en cómo podemos optimizar, desarrollar nuevas formas, mejorar nuestros procesos o tus procesos internos de tal forma de poder alcanzar más. No solamente pensar en el 100, sino quizá pensar en un poco más, en un 120 de los resultados que te impusieron. ¿Cómo podemos mejorar esos resultados? Y quizá incluso haciendo menos, trabajando menos tiempo. Obviamente, como nada es perfecto en este mundo, a veces vas a tener que quedarte trabajando hasta más tarde, a deshoras, por tratar de alcanzar esos resultados extraordinarios, pero la idea es que no sea la tónica, ¿no?, sino que sean excepciones. Tal como dije hace un momento, todavía existe ese miedo en la sociedad de que el que se va antes quizá es prescindible. De hecho, yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento cuando hemos visto que alguna persona se va antes del trabajo. Esa persona quizá no tiene mucho trabajo y nunca pensamos que quizá esa persona es mucho más óptima y ha planificado de mejor manera. El consejo que puedo darte acá es que reflexiones acerca de qué te puede traer de beneficio este esfuerzo extra que estás haciendo, qué rédito, qué mejora te va a traer a ti y no solamente a la empresa, sino a ti como profesional y como persona. A veces, para poder brillar, hay que sacrificarse un poco más y dar más de tu 100%. Pero esto no quiere decir que tengas que quedarte hasta tarde trabajando, sino que des más de ti para buscar nuevas soluciones para ti y para la empresa donde trabajas. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre dar lo suficiente y dar más? De tal forma de no quemarnos, de no irnos al extremo. Y justamente la respuesta acá es planificar. Planificar es la mejor manera para que tú puedas conocer cómo estás utilizando tu tiempo y estés sin remordimiento al final del día yéndote a tu casa tranquilo porque lograste tu objetivo. Entonces hay gente que llega muy temprano a sus trabajos y se va muy tarde, y esto puede ser un síntoma claro de falta de planificación
Obviamente también puede ser porque la carga laboral que te están dando es muchísima, pero la única forma que te des cuenta es planificando de una manera correcta, viendo en qué estás gastando tu tiempo, si estás siendo productivo o no, y transparentar esos tiempos. De esa forma te vas a dar cuenta si estás planificando mal y puedes mejorar o estás sobrecargado de trabajo. Si logras planificar de una buena forma, vas a alcanzar un buen equilibrio laboralmente. La segunda aptitud de la que quiero hablar hoy día es el manejo de situaciones difíciles. Y quizá acá lo primero que se te venga a la mente es esta típica pregunta que nos hacen en la entrevista de trabajo de cómo te manejas bajo presión. Y en la que muchas veces nosotros respondemos, excelente, yo no tengo ningún problema, pueden darme mucha carga laboral. Pero no, quiero centrarlo en otro punto, que es la capacidad de decir que no. ¿Sabes establecer límites? ¿Y por qué creo que esto es crucial como una habilidad? Porque durante toda tu vida laboral vas a tener urgencias. Y urgencias no solamente tuyas, sino de todo tu entorno laboral. Todas las personas siempre te van a estar pidiendo cosas. Y si no sabes decir que no, estas te van a colapsar, vas a terminar haciendo las prioridades de otras personas y puede ser que no alcances tus propios objetivos. Y eso te va a traer un mal desempeño, obviamente. El consejo para esta aptitud sería aprender a decir que no, justamente, y sobre todo a ti mismo, a ti misma. Muchas veces nos presionamos nosotros mismos a que tenemos que terminar ciertas cosas para ser imprescindibles para otros, dejándonos de lado. Y esto lo vas a lograr sí o sí, como te dije, planificando y priorizando las cosas importantes para ti en tu trabajo. Esa es la única forma de poder saber cuándo decir que no. Debes entender que nada es tan urgente. No hay ninguna tarea que no pueda esperar hasta más rato, a más tiempo, hasta el bloque o hasta la sesión en la que tú te dispusiste que vas a trabajar en eso. No tienes por qué apagar los incendios de otros en el momento inmediato. Puedes planificarlo y priorizarlo de mejor manera. Si sabes decir que no, te vas a destacar como alguien que tiene las cosas clarísimas, que tiene sus prioridades claras también y que las lleva a cabo, que lleva a cabo las cosas que se propone. La tercera habilidad que más se busca por parte de un empleador es la capacidad de apuntar alto, el coraje de siempre tener que estar buscando más. Y para mí esta es crucial, es una de las cosas que más se busca en una persona para trabajar, es esa necesidad constante de querer ser mejor, de buscar siempre la mejora continua y ver cómo poder ser mejor día a día. Esas ganas de comerse el mundo. Obviamente, debido a nuestras rutinas, a nuestro trabajo diario, a ese trabajo que simplemente nos tocó, es muy difícil que ames tanto lo que haces en el día a día, que exudes esas ganas de crecer constantemente. La rutina muchas veces nos alcanza y nos destruye esas ganas innatas que tenemos de aprender. Y quizá acá la pregunta sería, ¿qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? Y tenemos dos opciones. Puedes buscar un nuevo trabajo, una nueva profesión, un nuevo oficio que realmente te llene el alma, que haga que quieras crecer continuamente, que te levantes en la mañana con la idea de poder hacer algo nuevo, o puedes buscar también un trabajo que te dé lo que necesitas, que te valore de una manera adecuada para que tengas ganas de estar ahí día a día y crecer ahí. Obviamente te recomiendo esta opción porque encontrar algo que realmente te llene es invaluable. Como dijo Confucio, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Pero esto es lo ideal, más no imposible. Quiero que te lleves eso, que puedes encontrar algo que te llene el alma, pero lo más normal es que tengas un trabajo, una rutina que quizá no te encante, pero que debas mantener, porque obviamente hay que pagar las cuentas, hay que quizá tienes una familia que mantener, etc. Aquí mi consejo es que pienses en el concepto de mejora continua, siempre, de poder ir mejorando aunque sea un poquito, un poco día a día, de tal forma de ir ganando energía a través de eso, y eso te va a ir dando también la confianza de que puedes hacer las cosas que te propones. Acá las personas que apuntan alto y que mejoran continuamente encantan al resto, ¿no? Contagian esa energía al resto y también por eso se vuelven más valiosos en los lugares donde trabajan. La cuarta aptitud que quiero transparentar hoy día es esas personas que entienden el negocio. Y aquí me quiero detener un poco porque muchas veces pensamos que entender nuestro negocio, entender el mercado en el que estamos es justamente saber al revés y al derecho la parte operativa de nuestro negocio. Y esto va mucho más allá. Y aquí quiero centrar la discusión en si entiendes lo que haces más allá del operativo. ¿Entiendes el servicio que prestas? Muchas veces decimos esto: en mi empresa debiesen pagarme más o debiesen ascenderme porque hago muy bien mi trabajo. Si lo vemos desde otra perspectiva, tu trabajo es un servicio
un servicio que prestas a tu empleador, por el cual obviamente él te paga y obtiene un beneficio también esta empresa. Te recomiendo que pienses en que prestas un servicio. ¿Cómo impactas tú con tu servicio al lugar donde trabajas? Y a su vez, cómo el lugar que trabajas te paga de una manera acorde por el servicio que prestas. ¿Vas a ganar algo explotándote con tareas que pueden comprometer también tu vida personal? Mi consejo acá es que pienses en el win-win o en el ganar-ganar. ¿Qué puedo dar yo más para que todos podamos ganar más también? Entendiendo que prestas un servicio, la mejora continua hace todo el sentido del mundo. Porque entre mejor trabajes, entre mejor te desarrolles y entregues un mejor servicio, vas a ganar tú, vas a ganar tu entorno, va a ganar tu empresa y eso va a ser un beneficio completo para todos. Y antes de darte el último consejo que te dije que era el más relevante de todos, me gustaría que dejaras en los comentarios cómo le dicen en el lugar donde vives, en tu ciudad, en tu país, a las personas que esperan en la puerta para irse rápido a sus casas. ¿También es zapatillas de clavo? Finalmente, este punto, como te digo, es el más relevante para mí, porque creo que no se habla mucho y no siempre se busca en un profesional que tenga esta capacidad. Y la capacidad es saber cuidar tus espacios. ¿Y esto por qué es relevante? Porque los estudios han demostrado que los trabajólicos justamente tienen este desequilibrio laboral personal, pero también porque el 77% de las personas han llegado al burnout o han llegado al colapso de sus vidas personales por el trabajo. Algunas enfermedades se potencian y se adelantan antes de los 65 años, problemas cardíacos por ejemplo, por trabajar de más. La cultura japonesa justamente lidia con esto hace mucho tiempo. Tienen dos costumbres que van contra a todo lo que estoy conversando, que es trabajólico 100%. Una de ellas es la que conversamos este día, que es no nos vamos o nadie se va hasta que el jefe no se vaya, aunque no tengamos nada que hacer, porque eso es parte de la cultura. Y otro punto relevante es que ellos consideran que no se toman o no se deben tomar vacaciones si nadie más lo hace. Por lo tanto, la gente no se toma sus vacaciones correspondientes. ¿Por qué hago toda esta comparación? ¿Por qué hablo de todo esto? Porque si no pones límites a tu vida personal con tu vida laboral, vas a terminar finalmente no disfrutando tu vida, no disfrutando los momentos buenos y solamente trabajando. ¿Y por qué esta cualidad serviría para la vida laboral? Esto es algo simplemente que es para ti personalmente, ¿no? Que yo voy a mejorar y voy a estar más tranquilo si pongo límites. Pero la verdad que una persona que pone límites tiene mucho más criterio. Tiene sus prioridades claras, tiene los roles que quiere desempeñar en su vida mucho más claros y por lo tanto vive con menos estrés. Y eso la va a llevar o lo va a llevar a ser inevitablemente mucho más creativo, más productivo y eso va a repercutir en su desempeño laboral, obviamente. Entonces la recomendación acá para poner límites es justamente cumplir con los 4 otras cualidades que te mencioné. Obviamente quizá existen muchas otras cualidades que buscan las empresas actualmente para sus trabajadores, que quizá no mencioné en este video por temas de tiempo, pero en general mi consejo acá es que te sientes a reflexionar, a pensar en los hábitos que estás llevando, si estás trabajando mucho o poco, o si estás dejando de lado quizá tu vida personal por trabajar muchísimo. Y te invito a quitarte los prejuicios. Las personas que se van temprano a sus casas después de una larga jornada laboral, los zapatillas de clavo como le decimos acá, no quiere decir que sean personas prescindibles, no quiere decir que sean personas no dedicadas, sino que quizá tienen una productividad y una planificación tan buenas que alcanzaron justamente sus objetivos temprano, de una manera ordenada y pueden irse sin remordimiento a sus casas. Así que quizá te invito también a conversar con este tipo de personas para ver cómo lo hacen. Te invito a que reflexiones sobre las habilidades que te mencioné hoy día y te dejo un videazo por aquí o por aquí para que sigamos conversando.